Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Soy Mariela Astudillo, soy logopeda especializada en feminización y armonización de la voz. Vamos a hacer hoy este pequeño vídeo porque efectivamente hace un par de semanas o tres publiqué un artículo que se llamaba La voz impostora y también hice un live con una paciente mía, Edurne, en el que efectivamente hablábamos de ese síndrome de la voz impostora. Ella hablaba un poquito de su sentimiento en cuanto en cuanto empezó a realizar, efectivamente, pues la voz que conseguía realizar y hacer pues era muy femenina, pero no se sentía realmente identificada con ella, y entonces ocurrió lo que llamamos pues ese fenómeno de voz impostora, porque efectivamente tenéis la sensación de que no es vuestra voz. Y entonces ese fenómeno, ese síndrome, que es bastante frecuente, pues puede causar pues mucha frustración, pero yo como logopeda especializada en feminización de la voz siempre digo que ese cuestionamiento es muy bueno y muy positivo, porque efectivamente, por un lado, os permite descubrir que sois capaces de hacer un montón de cosas con vuestra voz, pero por otro lado, efectivamente, lo único que tenéis que hacer es intentar hacerlo de manera más personalizada y sobre todo dejar paso a vuestra propia personalidad vocal e identidad vocal. Para quienes no habéis visto ni leído el artículo ni visto el vídeo, os explico un poquito. El síndrome de la voz impostora es simplemente esa sensación que estáis utilizando una voz que no os corresponde y que no es vuestra y que por lo tanto no sentís como natural. Ese síndrome suele aparecer durante la fase de automatización porque esa nueva forma de hablar pues no acaba de automatizarse y efectivamente ahí se instala una frustración porque efectivamente pues estáis utilizando una manera de hablar que no os corresponde, ¿vale? Aquí llega la pregunta que me ha llegado esta semana sobre cómo saber cuál es la voz ideal para mí, cómo puedo alcanzarla y efectivamente cómo puedo evitar ese síndrome de voz impostora. Entonces, hay que decir primero una cosa, y es que lo más bonito del entrenamiento de feminización de la voz es que es un entrenamiento que os va a permitir descubriros, os va a permitir explorar. Vamos a ver, para realmente poder llegar un día a sentiros totalmente cómodas con esa nueva manera de expresaros, es muy importante que hayáis tenido experiencias en vuestro día a día, experimentando con esa nueva voz, experimentando todos los parámetros vocales que trabajamos, melodía, articulación, volumen, ritmo, expresividad, ¿ok? Porque efectivamente esa ecuación vocal y expresiva que se va a convertir en la vuestra tiene que nacer de experiencias, sobre todo porque es haciendo eso, es decir, es viviendo situaciones de este tipo que un día vais a llegar a deciros, wow, es que a mí me gusta expresarme así. Por otra parte, hay que decir una cosa. Cuidado con el concepto de voz estática. La voz estática es efectivamente pensar que en cuanto, como el dorado, como para algunos la felicidad, en cuanto llegue la felicidad ya me quedaré ahí y ya está, ¿no? A ver, es importantísimo entender que la voz no es estática. Es decir, yo, por ejemplo, si me levanto por la mañana, he dormido mal, o estoy, ojo, qué poca gana tengo hoy de empezar el día y que verá, y tengo la voz súper aquí abajo. Si, por ejemplo, me encuentro con una amiga que no he visto hace tiempo, pues voy a estar, ¡ay, cómo estás, cariño, tía! No te he visto muchos años, ¿qué tal? Y voy a hacer los agudos. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente yo no tengo una voz estática, no tengo una manera de hablar estática, sino que me voy adaptando a todas esas emociones, que voy experimentando, y sobre todo para que la gente con la que yo comparto, la gente que me está escuchando, pues pueda vivir conmigo esas emociones. Entonces es muy importante entender que la voz ideal no es una voz estática y ya está. Pues esta es mi voz ideal, hola, ¿cómo estás? Y voy a hablar así todo el tiempo. ¡No! La voz ideal es justamente ser libre de expresaros como sois, de expresar las emociones y cómo percibís el mundo. Hay personas que son menos expresivas y van a estar quizás más quietas, más observadoras, ¿vale? Entonces, esa expresividad puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, ¿vale? Pero es vuestra. Y el camino que emprendemos cuando hacemos un entrenamiento de feminización de la voz es súper enriquecedor a ese nivel, porque efectivamente os va a permitir descubrir cosas que no sabíais de vosotras mismas, vosotros mismos o vosotras mismas, ¿vale? Porque efectivamente, sabéis que la feminización de la voz la trabajo tanto con personas cis, como con personas trans, como con personas no binarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante entender que la personalidad vuestra, vuestra identidad y luego vuestro potencial expresivo tiene que estar tienen que estar juntos, todos esos elementos juntos para llegar a hacer ese entrenamiento de feminización de la voz y alcanzar una manera de expresaros que podáis decir, wow, pues yo me siento súper bien con mi manera de expresarme. Es importante entender que esa voz ideal, ¿vale? O esa voz que os corresponde es algo muy personal. Yo no voy a decir, tú tienes cara de este tipo de voz. No, sois vosotras, vosotros y vosotras que vais a sentir en vuestro día a día experimentando situaciones, vais a sentir si realmente pues os estáis expresando de una manera que os complace o no. Entonces, efectivamente,
hay unas bases que entrenamos en el entrenamiento de feminización de la voz. Hay una base bastante muscular, una base prosódica y, por supuesto, una base emocional. Entonces, esas 3 bases las trabajamos, ¿vale? En esas 3 vías de trabajo que utilizamos en el entrenamiento de método Estudillo, pero esa parte muy personal y, sobre todo, no importa si llegáis a esa etapa de voz impostora. Lo genial es darse cuenta, porque literalmente os estáis dando cuenta del potencial que tenéis y simplemente con la experimentación diaria es cuando eso se va a regularizar. Por eso siempre digo que después del entrenamiento vocal hay una evolución vocal que sigue haciéndose, porque vosotras y vosotros vais a seguir viviendo y seguir experimentando situaciones en vuestro día a día que os va a permitir definir vuestra manera de expresaros. Es muy importante entender esto porque efectivamente la voz impostora es una fase que puede ocurrir en el entrenamiento vocal, pero no es definitiva, ¿vale? Yo creo que también hay que decirlo, es importante siempre acudir a profesionales de la voz que estén especializados en feminización de la voz para que podáis estar seguros y segures de que alcanzáis resultados afianzados y sobre todo que realmente alcancéis vuestros objetivos, pero de manera sana primero, ¿vale? Sin haceros daño y sobre todo que esto sea bastante rápido, ¿no? Es decir, yo siempre digo, yo trabajo en 10 sesiones, a veces puede ocurrir algunas más y a veces ocurre algunas menos, es una media, 10 sesiones, o unos 2 meses y medio, 3 meses de trabajo, pero luego vais a seguir experimentando como seres humanos con vuestra manera de expresaros, con vuestra voz, etc. Pero ese entrenamiento tiene que ser relativamente corto e intenso, ¿ok? Y dinámico y intensivo, porque efectivamente es donde vais a producir ese cambio. Tenéis que cambiar un hábito vocal, ¿ok? Y ese hábito vocal, por supuesto que está potenciado al principio por esa imagen, porque algunas llegáis con vuestra imagen mental de esa voz que queréis alcanzar, pero muchas veces yo os hago un llamamiento a la objetividad, porque efectivamente hay que tomar ciertos elementos en cuenta cuando feminizamos una voz y el primer elemento es, por supuesto, el timbre que tenéis de voz. Es decir, el timbre no es una incapacidad, el timbre es una huella, como la huella dactilar, pues una huella vocal es el timbre. Es decir, es verdad que yo tengo pacientes que cuando escucháis sus antes y sus después, o sea, incluso yo digo, es que son 2 personas diferentes completamente, ¿vale? Realmente parecen o primos o hermanos o incluso desconocidos. Entonces, es verdad que ese timbre está definido como ese color de voz que tenéis gracias a la disposición craneal que tenéis, a esos resonadores, por eso no hay 2 voces iguales, ¿vale? Pero también, por otro lado, tenéis que tener muy en cuenta elementos como la elasticidad de vuestra laringe, es decir, ser capaces de hacer agudos, melódicos, etcétera, esto todo el mundo lo puede hacer, ¿vale? Teniendo en cuenta que tengáis, o sea, teniendo una voz sana, ¿no? Una laringe sana. Me refiero sin que no fuméis, que no tengáis alergia, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, partiendo de una voz sana, está claro que potencialmente hablando y muscularmente hablando, somos capaces de hacer todo tipo de barbaridades con la voz, ¿vale? Agudos increíbles, agudos de María Carey, etcétera, etcétera. Pero después hay que ver cuándo y cómo vais a utilizar eso. Y como os decía, vais a utilizar esos agudos. Yo no utilizo la voz de cabeza todo el tiempo. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando y no estoy utilizando la voz de cabeza. Pero como os decía, muchas veces de manera expresiva en mi vida, ¡ah! Me has asustado, pues la voy a utilizar. ¿Vale? O, ¡ah! ¿Cómo estás, cariño? ¿Vale? Cuando voy a saludar, por ejemplo, ¿no? Y también, por ejemplo, los graves, pues no los utilizo mucho ahora cuando estoy hablando, pero como os decía antes, sí que los voy a utilizar como, ¿en serio? ¿Pero qué me estás diciendo? Y ahí, por ejemplo, voy a utilizar más mis graves. Entonces, dejad de ver también que esto es como estático y es como, uy, voy a llegar aquí y ya estaré. No, sino que esa voz, lo genial del entrenamiento de feminización de la voz es que vais a descubrir tantísimas cosas que os van a permitir derivar sobre una manera de expresaros vuestra, personalizada, única, y sobre todo que os va a permitir expresaros tal y como sois. Por eso lo de la voz ideal, ¿cómo sé si he alcanzado mi voz ideal o podré alcanzar la voz ideal que tengo? Siempre de manera objetiva y, por supuesto, de manera personalizada. No queráis tener una voz que no es vuestra. No, yo es que quiero hablar como tal. No, si tienes un potencial increíble, sé única. Descubre ese potencial único que tienes. Enriquece tu manera de expresarte con vivencias, con emociones. Exprésate al mundo tal y como eres. Y ahí es donde surge la verdadera voz. Bueno,
este pequeño vídeo hoy. No dudéis, como sabéis, como siempre, dejarme vuestros pequeños comentarios aquí debajo. También podéis abonaros a mi canal si queréis seguir recibiendo pues alertas cuando publico algún vídeo, dándole aquí a la campanita. Podéis seguirme por las redes, por Insta, por Facebook. También no os olvidéis que podéis optar por una primera cita informativa y gratuita conmigo, mandándome un pequeño WhatsApp al 0034 625 144647. Nos vemos, nos conocemos, contesto a todas vuestras preguntas y os explico cómo funciona el entrenamiento de feminización de la voz. Os mando un abrazo fuerte, a cuidarse mucho, sabéis que os quiero y os veo prontito. ¡Chao, chao!